Oye, por ahí vienen los ministros competentes de un nuevo pacto. Dicen que fuego es lo que hay. Un mensaje que viene bajando del cielo. Va corriendo en las ondas, con él viene un guerrero, dejando atrás todos los rudimentos, dando sonido cierto a los herederos. Firmes en la palabra, llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. En la palabra, llevando al mundo la gracia que nos salva. Firmes en la palabra, creciendo juntos, transformando el alma. Firmes en la palabra, aquí se adora y cantan alabanzas. Firmes en la palabra, Cristo es la vida y siempre hay esperanza. Gracia y paz. Muy buenas noches. El Ministerio Mundial Firmes en la Palabra de Orlando, Florida, presenta el programa Entendiendo la Gracia, bajo la producción Hablando Claro. Un saludo y un gran abrazo para cada uno de ustedes que me están viendo y para aquellos que van a entrar más luego y el mundo entero. En esta noche, pues, tenemos por allí la hermana Minin, ya está conectada como siempre, Leticia Espada, Omaira Cunningham, mi hermana Lalin y el pastor Sinio Manuel Guerrero ya están conectados por allí. Y como siempre hacemos, pues vamos a ir a lo que venimos a hacer esta noche. Vamos a hablar de un tema que se habla muchas veces de él, pero a lo mejor pues yo lo voy a tocar desde otro punto de vista. Así que es como todas las cosas, todos la palabra la hablamos de diferentes formas. Lo importante es que traigamos la verdad. El tema de esta noche es la justicia y vamos a hablar de la primera parte, que es la justicia de los hombres. Y como sabemos, pues la justicia de los hombres no es nada buena. Así que vamos a ver, vamos a investigar en esta noche. Vamos a entrar y vamos a definir qué significa la palabra justicia. La palabra justicia es un valor que lleva al hombre a obrar y juzgar, usando como guía la verdad. Muy importante, usando como guía la verdad y facilitando a cada uno lo que le pertenece. Y sabemos que muchos de los hombres pues no hacen eso, así que la justicia del hombre sabemos hasta dónde alcanza. Como valor democrático es un nivel que se desea alcanzar y está vinculado estrictamente
al valor del bien de todos. La justicia del hombre solo puede operar en la naturaleza humana, mas por el contrario, la de Dios opera tanto en la naturaleza humana como la espiritual. Esa es la diferencia. La justicia de Dios opera en ambos lados. Así que el hombre no puede justificar a nadie espiritualmente. El hombre no tiene justicia en sí para justificar espiritualmente como algunos pretenden hacer. Miles de años, mucho antes de que nosotros fuéramos traídos al mundo, aquellos hombres que estaban en el mundo nunca practicaron la justicia con imparcialidad, ya que siempre la naturaleza humana y carnal siempre les fue un estorbo. No podían hacerlo porque si querían ser justos con alguien, pues algunas veces había envuelto posesiones, habían envuelto propiedades, y eso hacía que el hombre actuara injustamente con su semejante. Por eso es que Dios tuvo que traerle una ley donde les prohibía todas esas cosas, donde les decía que si tú le prestabas a alguien y ese alguien te daba su ropa, su bata como garantía, si no te podía pagar al final del día, tenías que devolvérsela. No como hacían algunos que se quedaban con ella y dejaban al pobre hombre estar semidesnudo. Pero en el caso, por eso es que la ley vino a corregir todo aquello. La ley vino a traer justicia en medio de los hombres que no existía porque no la podían hacer. No había forma de que la pudieran hacer porque el hombre nunca ha podido en la carne actuar justamente. Por eso es que Caín mató a Abel. Y dice la palabra que la sangre de Abel clamó a Dios. ¿Y qué era lo que clamaba la sangre de Dios? Yo hablaba con el pastor Guerrero hoy y compartíamos esto. ¿Qué era lo que clamaba la sangre de Abel? Le decía a Dios, mátalo también, mátalo. Toma venganza. Pero los planes de Dios eran diferentes. La justicia de Dios es diferente. ¿Y qué hizo Dios? Pues lo echó fuera de allí y lo marcó para que nadie que lo encontrase lo matara. Fíjate, hasta eso Dios hizo justicia, que lo marcó para que nadie que lo encontrase, pues tomara justicia en él, hiciera justicia y lo matara. Y muchos dicen que creen que Adán y Eva fueron los únicos. No, allí en el principio habían otros hombres también y mujeres. Si no, Dios no hubiese dicho para que si alguien te halla, porque nada más entonces existía él nada más. Pero eso no es así. Eso es lo que los hombres injustos le enseñan torcidamente a otros hijos de Dios para desviarlos de la verdad. Miren, por causa de la injusticia de los hombres, Dios determinó exterminar a todos los hombres de la faz de la tierra, excepto 8 personas. ¿Cómo sabemos? Lo hemos leído, lo hemos hablado otras veces. Las aguas inundaron la tierra y pasado más de un año volvieron a bajar de nivel las aguas y la tierra
que había estado cubierta por las aguas, porque cuando se inundó la tierra, cubrió toda la tierra, no era nada más que agua. Y la tierra se volvió a ver nuevamente. Ahora, después del gran diluvio, volvieron a establecerse los hombres sobre la faz de la tierra. Nuevamente, de aquellas 8 personas, volvió a salir un pueblo numeroso o pueblos numerosos, grandes, mucha gente. Y allí sí, que los únicos que habían eran aquellos 8, no había nada más, no había nadie más. Y se multiplicaron, pero su justicia continuó siendo parcial como la que practicaban los antediluvianos. No había justicia. Allí era el más fuerte, dominaba al más débil y vivía por su fuerza. Vivía por su justicia humana, por su fortaleza. Mire, cuando escudriñamos la escritura bajo la iluminación de la gracia y hacemos uso de la mente de Cristo que está en nosotros, somos capaces de entender y discernir eventos relacionados con los hijos de Dios ocurridos hace miles de años. Por eso es que nosotros podemos hablar, porque es que esto es por el discernimiento que ha sido dado a nosotros a través de la iluminación de Cristo en nosotros. No es que esto lo leímos en un sitio y podemos hablar de ello, no, es que hemos sido iluminados y leemos la escritura y podemos entender los eventos que ocurrieron allí, porque muchas veces ocurrieron cosas en la escritura que no dice tanto, pero cuando usted depende de Dios, cuando dependemos de Cristo en nosotros, entonces recibimos iluminación y podemos discernir. No es revelación, porque no es revelación, es iluminación. Mire, cuando aquellos eventos transcurrieron, nosotros los hijos de Dios, así como Dios mismo, después de haberle hecho numerosas preguntas a Job, Dios vino, te busca desde el 39 hasta el 41, Dios le hizo un sinnúmero de preguntas a Job. Y al final le dijo, vamos a ponerlo allí, en Job 38:21, le dijo, ¿tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido, igual que ustedes y que yo, ya habíamos nacido. Y es grande el número de tus días. Como dice el dicho, nosotros somos más viejos que el switch del sol. Cuando el sol lo pusieron allí, ya nosotros éramos. Cuando la tierra fue creada, ya nosotros éramos. Cuando Dios creó todo lo visible, ya nosotros éramos. Y habíamos sido elegidos como hijos de Dios. Ahora, ¿lo dice ese en algún sitio? No, eso nada más que lo podemos entender como a través de la iluminación que nos da Cristo cuando le creemos a Dios. Porque hay que creerle a Dios. El que no le cree a Dios no puede recibir este tipo de iluminación. Porque todos los que quieren con su justicia servirle a Dios, en otras palabras, con su carne, con su manera de actuar en su naturaleza humana, no pueden recibir estas iluminaciones que recibimos
los que confiamos en el Señor. Esto significa que aunque nosotros no estuvimos presentes en un cuerpo que ahora poseemos durante la travesía de aquel primer pueblo, ya existíamos como espíritus perfectos, elegidos como hijos de Dios. Nosotros estábamos allí, no teníamos un cuerpo, pero estábamos. Porque es que nosotros somos ¿qué? Cuando nosotros fuimos elegidos, creados y elegidos, esta es la justicia de Dios. Él se unió con nosotros como uno. Él metió su Espíritu Santo, él mismo, en nosotros como garantía y protección a sus hijos, que eran aquel cuerpo del cual se hablaría muchos años, miles de años después de la creación. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días. No se crea que en los tiempos antiguos no había gente con conocimiento, con sabiduría de las cosas de Dios. Sí, había. Por eso es que habla de el doctor Gamaliel. Dice que Pablo se crió a los pies de él. Habla de Nicodemo, de José de Arimatea. Habla de todos aquellos grandes, porque aquellos eran hombres que tenían un conocimiento tremendo. Y mucho antes que ellos existieron los llamados macabeos. Nosotros no somos los únicos. Lo que pasa es que aquellos no tenían lo que nosotros tenemos hoy. Hoy en día nosotros tenemos una iluminación que viene directamente de aquel que nos habita. Y por eso es que cuando podemos entender estas cosas, pues podemos entender la justicia de Dios, que vamos a hablar mañana de ella. Ahora, la justicia del hombre, conforme a la naturaleza humana, siempre ha sido, siempre es y siempre será totalmente parcial y contraria a la justicia de Dios. El hombre, en su naturaleza humana, no puede hacer justicia. Mire, su comportamiento irracional hace que aún muchos hijos de Dios actúen de manera parcial con sus hermanos, que también son hijos de Dios, pero que por causa de su desconocimiento no son capaces de tratarlos como hijos de Dios con imparcialidad. El hombre natural siempre busca ventaja en su aplicación de justicia, usándola como una manera de negociar para su propio provecho. Te doy para que después, cuando yo esté en aprieto, tú me devuelvas lo que te di. O sea, es con interés propio. No es una justicia con libertad. No es una justicia porque te ama. El hombre natural no puede hacer justicia a nadie. Ahora, mire, vamos a leer una parábola que presentó Jesús. Vamos a leer como 4 versos nada más, no vamos a leer mucho. Y está en Lucas, en el capítulo 18
y versículo 2. Y vamos a ver aquí la justicia del hombre, cómo trabaja. Dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Oye, de lo que estamos hablando aquí, un juez, uno que estaba puesto sobre los demás para juzgar, para hacer justicia. Pero este ni le temía a Dios, ni respetaba a hombre alguno. Y continúa diciéndole Jesús en el versículo 3. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente. Oye, aquella viuda era como un juez dentro de una lata, como decimos en Puerto Rico. Te echa juey dentro de una lata y no lo dejan dormir. Como una gota dando en la roca constantemente. Así era aquella viuda, diciéndole, hágame usted justicia de mi adversario. Y parece que ella había tenido una bronca con alguien, había tenido un problema con alguien y estaba buscando una solución al problema que había tenido. Y el juez no la quería atender y ella se iba todo el tiempo, todos los días, estaba allí ante el juez, todos los días, y le decía lo mismo, hágame usted justicia de mi adversario. Y dice que por algún tiempo, el versículo 4 dice, por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Sí, ahora vemos a un juez que quiere impartir justicia a su manera. Impartir justicia que no estaba conforme a lo que decía los mandamientos, lo que decía la ley, lo que decían los 613 estatutos en que rompieron los 10 mandamientos. Le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agota la paciencia. No le hizo justicia por la situación que estaba pasando la viuda. No, le hizo justicia. Y no dice, el Señor no dijo que fue el veredicto, pero le hizo justicia porque se cansó, se hartó de oírla todos los días molestándolo. Esa es la justicia del hombre. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, naturalmente, esta noche no vamos a hablar de los hombres que no son hijos de Dios. Yo no pierdo el tiempo hablándole a los que no son hijos de Dios. Porque los que no son hijos de Dios, no se sientan a escuchar una administración de la palabra. Porque la palabra no tiene valor alguno para ellos. Los que oyen son los hijos, pero por causa de que no están creyéndole a Dios, no entienden, oyen y no entienden.
Como hemos dicho muchas veces nosotros aquí, los ministros de este Ministerio Mundial Firme la Palabra, hay personas que van y se sientan por 2 horas a oír una persona de esta, un hijo de Dios de esto que se trepa a un púlpito a blasfemarle el nombre de Dios porque dicen que le dicen que los hijos de Dios se le meten demonios. Eso es blasfemar, porque donde Dios habita no puede meterse un demonio. Pero eso es lo que ellos dicen. Ahora, se meten 2 horas allí y usted le pregunta cuando salen de allí, ¿de qué predicaron? Ay, yo no sé. Pero cuando los hijos de Dios le creen a Dios, oyen la palabra, la retienen y después van y la buscan, escudriñan, examinan, la estudian, a ver si lo que oyeron es verdad o no es verdad. A ver si lo que oyeron está en línea con la palabra o no está en línea con la palabra. Porque los hombres en su justicia natural no les importa esto. No, porque ellos se encuentran que están bien. Y porque se encuentran que están bien, entonces eso ellos creen que les da derecho a maltratar a los que hablan diferente a como hablan ellos. Porque cuando nosotros oímos a alguien hablar de Dios y hablar cosas que de momento no las entendemos, no lo maltratemos. Dejemos que suba a nosotros y podamos entenderlo. Pero es lamentable. Esa es la justicia de los hombres. Estamos hablando de los hijos de Dios, no de hijos de afuera, que no son hijos de Dios. Estamos hablando de hijos de Dios, que maltratan a los hijos de Dios, aún dentro de las congregaciones. Mire, usted sabe lo que es un pastor decirle a una hermana de la iglesia que es una Jezabel. Eso es maltratar a una hermana. Decirle a una hermana que porque se maquilla y se pone pantalla y se pone bonita, que parece una prostituta. Yo lo he oído, no estoy hablando de que alguien me lo dijo, yo lo he oído estando presente. He oído a alguien hablar de esa manera. ¿Acaso eso es justicia? Esa es la justicia de los hombres. Eso no es la justicia de Dios. Mire, Jezabel era una mujer tan malvada que cuando murió se la comieron los perros. Y estos hijos de Dios que no hacen justicia conforme a la verdad, se atreven a llamar a hermanas Jezabel. Hermana que me estás oyendo, mira, no le permitas a nadie, como tenga el título que tenga, no le permita a nadie que te llame así. Tú eres una hija de Dios. Tan simple como eso. No dejemos que nadie nos compare. Mire, el único que nos pueden comparar allá, para cuando vamos para atrás, para allá, que cruzamos antes de la cruz, el único que nos pueden comparar es con Abraham.
A mí me comparan con Abraham y no tengo problema ninguno. Pero no me compares con más nadie de allá. Gloria a Dios. Pero esa es la justicia del hombre. Mire, los que son hijos de Dios están supuestos a aplicar la justicia que es verdadera, conforme a la que hemos aprendido de nuestro Padre Celestial. Ya, lo dije al principio cuando comencé, Caín mató a Abel y la sangre de Abel clamaba a Dios. ¿Qué era lo que le clamaba? Pues posiblemente clamaba y decía, mátalo, véngate. Pero Dios no lo hizo, porque la justicia de Dios no es así. En la justicia de Dios no existe ojo por ojo y diente por diente. Eso no está en la justicia de Dios. Eso es en la justicia del hombre. Por causa de su desobediencia, se le dio una ley que contenía esas cosas. Ahora, ¿acaso existe justicia alguna cuando un hijo de Dios engaña a otro para que viva por costumbres, tradiciones y mandamientos de hombres que no conducen a la evolución, desarrollo y crecimiento en el conocimiento de la gracia y del Señor Jesucristo? ¿Habrá justicia en eso? ¿Habrá justicia en todos esos que están ministrándole a los hijos de Dios y diciéndoles que Cristo viene pronto, que se arrepientan? ¿Habrá justicia en aquellos que llaman a los hermanos al frente para que vengan y se arrepienten y acepten al Señor cuando ya Cristo mora en ellos? ¿Habrá justicia en aquellos que imponen manos disque para que los hijos de Dios reciban al Espíritu Santo que ya está en ellos desde antes de la fundación del mundo? Fuimos sellados con el Espíritu Santo desde antes de la fundación del mundo. ¿Habrá justicia en ellos? Está hablando de hijos de Dios. No estoy hablando de los que no son hijos. ¿Habrá justicia en aquellos que ponen a un hermano en disciplina porque el hermanito fue a la playa o fue al cine? Eso es lo que estamos viviendo en estos días. No te estoy hablando no te estoy hablando del pasado, te estoy hablando de este día. Eso se está viviendo en este día. ¿Cómo abusan de los hijos de Dios en las congregaciones? Cuando piden dinero, se atreven a faltarle el respeto a los hermanos y decirle que no quieren que suene cuando echen ofrendas en la canasta, donde sea. Queriendo decir que lo que quieren son billetes. Pero eso estamos viviendo. Esa es la justicia de los hombres. Y la estamos viviendo personalmente. Yo la viví por 14 años, donde me trataron no muy bien.
donde me marginaron hasta que llegó el momento que Dios me dijo, como le dijo a Abraham, sal. Ya hace 36 años de eso. Y en esos 36 años, pues, he estado aprendiendo a vivir la vida de Cristo en mí y a obrar conforme a la justicia de Dios, no conforme a la mía. Ahora, miren lo que dice el Salmo 37:28. Yo sé que al principio se me cayó todo allí, ¿no? Dice, pues el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles, pero destruye a los malvados y los deja sin descendencia. Está hablando aquí, allá en el tiempo del pasado, cuando Dios todavía no había entrado en su reposo. El reposo de Dios comenzó cuando dijo, consumado es. Todavía ese consumado no había llegado. Ahora, en el 37:30, dice el Salmo 37:30, dice, el hombre bueno habla con sabiduría. El hombre bueno habla con justicia. ¿Y quién es el hombre bueno? El hombre bueno es el que es en Cristo. Cristo es en él y él es en Cristo. Ese es el hombre bueno. Pero en la naturaleza carnal no hay ni uno, ninguno. No hay hombres buenos. Y Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que sucede en este presente día? Cuando alguien está haciendo cosas que no está supuesto a hacer, que está viviendo por mandamientos que no deben enseñarle a otro hijo de Dios, está deteniendo la verdad. Todos esos que no le creen a la gracia, que la gracia es Cristo, pero ellos no lo saben. Están haciendo eso, están deteniendo la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que vivamos por la gracia. Ahora tú te sientas con ellos, con los eruditos, y ellos dicen que este es la dispensación de la gracia. O eso lo hablan, pero no la entienden. Tienen razón. Esta es la dispensación de la gracia. Esta es la dispensación donde se manifestó la descendencia que fue prometida a Abraham, que es Cristo. Y nosotros somos esa descendencia en Cristo. Pero esto hay que entenderlo a la luz del Espíritu, no oyendo a personas hablando cosas injustas y maltratando a otros haciendo acepción de personas. Mire, yo leí algo en mi página hoy que me quedé totalmente sorprendido y le contesté a la hermana. Una hermana que escribió y dijo, no me gustan los negros porque son
oscuridad. Eso es justicia. Estamos hablando de la justicia de los hombres. Y yo le contesté lo que tenía que contestarle. Y si vuelve a escribir otra cosa más, pues simplemente la bloqueo. Y que no pueda poner nada más en. Yo sé que muchos de ustedes tal vez lo leyeron, pero eso es la justicia de Dios o es la justicia de los hombres obrando. Eso es acepción de personas. Yo le contesté y le dije que ahora no existe ni blanco ni negro ni de ningún color. Nosotros somos que uno en Cristo y somos espíritus perfectos, llamados hijos de Dios. Es importante que nosotros obremos como tenemos que obrar. Mañana vamos a hablar de la justicia de Dios, pero hoy día la gran mayoría de los hijos de Dios en el mundo imparten su justicia carnal, no la justicia de Dios. Mire, una persona que habla de esa manera, y eso fue una que lo escribió allí, pero yo he oído cosas peores que esa, en vivo, estando sentado en una congregación. Existen muchas maneras de actuar injustamente. Cuando se es despiadado y se trata a alguien sin misericordia, cuando alguien despoja a otro de lo poco que posee sin tener necesidad de nada. Porque hay muchos hijos de Dios que aman posesiones, aman los primeros lugares. Mire, cuando desviamos a un hijo de Dios que está creciendo en el conocimiento de la verdad, simplemente no estamos de acuerdo con la manera que presenta la verdad, porque tenemos que depender de Dios en todo y por todo. No podemos depender de nosotros. Naturalmente, esto hiere el ego de muchos porque no pueden hacer obras para agradarle a Dios. Por eso es que muchos tienen problemas con la gracia, muchos hijos de Dios, porque es que ellos quieren obrar. Porque se van allá donde Santiago, y Santiago dijo que la fe sin obras es muerta. Pero eso lo dijo Santiago. Pero no entienden donde dice que es por fe, no por obras. Ese no lo hablan, de ese no lo tocan nunca ese texto. Porque no les conviene. Mire, la realidad es que ningún hombre puede practicar justicia, porque en la carne es imposible hacerlo. ¿Lo oyó bien? Es imposible. El hombre no puede ser justo en la carne, no. La única justicia verdadera proviene de nuestro Padre Celestial, que no está lejos, está allí, morando en nosotros.
Sí, porque Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y están unidos con nosotros como uno solo. Y solo los que han sido iluminados por Cristo y viven la vida del Espíritu son capaces de practicar justicia. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque el Señor me ha enseñado a amarlos. Muchos, nada más que veo las fotos en las páginas, en las redes, los veo cuando me escuchan, cuando se conectan otros, pues me saludan, y muchas veces, pues, yo pido disculpas si algunas veces, pues, no los puedo saludar de momento porque yo estoy pasando por una situación que se me hace muy difícil a veces. eh, eh, a veces no me ven todo el día conectado en el internet porque estoy ocupado en otras cosas. Si no, mira, yo estuviera los 5 días de la semana, estuviera ministrando la palabra en vivo, porque esto yo lo amo con mi corazón, porque yo he aprendido a entender el amor de Dios que está en mí. Por eso es que yo los puedo amar, aunque están a la distancia, pero ustedes, todos los que están conectados allí, por allí está mi cuñada, Nail Lewis, esa es mi cuñada. Y está por ahí Jorge Antonio Galvez, que no entró después que yo había comenzado. Al principio tuve problemas, pero Dios siempre arregla todo. Mire, yo no los amo porque sale de la boca para afuera. Yo he aprendido a amar a mis hermanos porque son miembros de mis miembros, porque son uno conmigo y somos uno con Cristo. Y si Dios habita en mí, habita en ustedes también. Lo que pasa es que algunos tienen que dejar de seguir a personas que no los están tratando con justicia. Los tratan con desigualdad. Hacen acepción de personas. Yo decía, el viernes creo que lo dije, que cuando yo comencé a ir a la iglesia, recién casado, yo creo que teníamos como una semana de casado con mi esposa. Está hablando de 40 y pico, 44 años atrás. Tan pronto llegué a la iglesia, pues cuando me recibieron, pues caballeros para acá y las damas para acá. Y yo le digo, oh, momentito, yo si no me puedo sentar con mi esposa, yo me regreso a mi casa. No rompí, no fue que fui a romper reglas, es que eso es injusto. Que rompan los matrimonios dentro de la casa donde van a adorar a Dios. ¿Por qué el esposo no puede estar con su esposa allí juntos en una banca y si se tienen que echarle el brazo, echarse el brazo, pero están los dos alabando a Dios? ¿Hay maldad en eso? No. Donde hay maldad en los que lo exigen, allí sí que hay injusticia. Pero, como dije, yo doy gracias por cada uno de ustedes, porque ustedes son fieles. Todos los jueves y los viernes siempre escuchan, estamos creciendo juntos. A veces, pues, hay cosas que no las habíamos oído anteriormente que salen. Mire, hasta anoche yo no tenía tema para hoy, mañana. Así es, porque es que yo no dependo de mí, yo dependo del que vive en mí. Y cuando él me dio tema, pues aparecieron y aparece y Dios, mire, la palabra dice que
cuando abras la boca te pondrá, pero tienes que saber para poder abrir la boca y que hay. Si no sabes, no puedes abrir, no te va a poner allí. Por eso es que tenemos que estudiar, tenemos que escuchar palabra, tenemos que ser cuidadosos. No le diga amén a todo lo que usted oye, porque hay muchos que son bien conocidos, tienen muchos títulos, pero lo que hablan son disparates. ¿Por qué? Porque no le creen a Dios. Pero yo sé que ustedes sí. Y en esta noche, pues, yo declaro que tienen sueño placentero, que tienen un buen descanso, que esta palabra hace eco en ustedes y sigue resonando hasta que la hacen vida en sus espíritus. Y los invito para mañana. A las 8 de la noche estaremos continuando con la segunda parte, que es la justicia de Dios. Mañana pues no va a pasar esto, porque mañana, antes de comenzar, pues enciendo mi cajita para que si se cae el internet de nuevo, porque está lloviendo mucho en estos días, si se cae el internet, pues no tengo problema ninguno. Y si se va la electricidad, pues la computadora sigue trabajando porque tiene batería. Así que en esta noche, pues, como siempre, yo los amo y les envío un gran abrazo y los espero mañana a las 8 de la noche. Bendiciones.